Bien, le he puesto por nombre a esta enseñanza Punto de Inflexión, dedicada por supuesto a la serie que a partir de hoy arrancamos en este mes por el poder de la palabra. Los que no han podido adquirir su devocional, allá en el lobby está. Vamos a estar durante todo este mes, por supuesto. Y quiero que bendiga a una persona que conoce con ese devocional porque sé que va a traer bendición poderosa a su vida. Amén. ¿Qué es un punto de inflexión? El punto de inflexión es un término que podemos encontrar en varias disciplinas que van desde la sociología hasta la economía. Sin embargo, este término nació originalmente en el campo de las ciencias exactas. Por ejemplo, en geometría, un punto de inflexión es el instante a partir del cual una curva o una línea cambia su sentido. Y no necesariamente tiene que ser ascendente. Un punto de inflexión también cuando la línea pasa a ser descendente, porque es exactamente el momento exacto en donde se da este cambio de curso. Puede ser, repito, para bien o puede ser para mal. En sociopolítica, un punto de inflexión es el momento exacto en que algo se vuelve irreversible e imparable. Y esto sucede en la historia de una nación cuando pasa algo que lo cambia todo. Yo creo que desde el día en que nuestro presidente se posicionó, hubo un punto de inflexión en Colombia. Lo mismo pasó en Venezuela, el momento exacto en que el hermano Chávez ocupó la presidencia. ¿Por qué? Porque a partir de allí, sociopolíticamente hablando, y eso lo dice cualquier venezolano, todo cambió a partir de allí. En ese mismo momento, ¿verdad? Cualquier cosa que se haga que de alguna manera determine un cambio trascendental en nuestra cultura o en nuestra historia, se conoce como un punto de inflexión. En la historia narrativa, un punto de inflexión es cuando un protagonista toma una decisión fundamental que afectará por completo su vida a partir de ese momento. Lo vemos en las películas, lo vimos en las series, cuando de alguna manera el protagonista o el artista o alguno el que está ahí en el centro de la historia toma una decisión trascendental y esa decisión marca para siempre el rumbo de la película. Nosotros lo decimos como ahora sí se va a poner buena la cosa. Cuando nosotros decimos esa expresión es porque la historia que nos están contando nos dice que a partir de ese momento algo va a pasar. Lo mismo sucede en la vida real. Todos en algún momento hemos experimentado situaciones en la vida que sucedieron para cambiar nuestra realidad para siempre. Y esa es la razón por la que nadie puede olvidar sus puntos de inflexión. Porque fueron momentos cruciales que cambiaron nuestra historia en dos. La Biblia, por ejemplo, está llena de puntos de inflexión. Punto de inflexión fue lo que le sucedió a José el día nefasto en que sus hermanos intentaron matarlo y luego venderlo como esclavo. ¿Alguien se acuerda de eso, verdad? Ese día él iba tranquilo, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Dice que él solamente iba pensando en hacerle un favor a su padre. El padre le pidió, mira y dame noticia de lo que están haciendo tus hermanos, pero mientras él venía, sus hermanos ya estaban planeando matarlo. En Génesis 37, del 18 al 20, dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Y mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo, tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ese día José pasó de ser el hijo mimado, de ser el hijo al que el padre amaba, a ser un esclavo en tierra extranjera. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Fue un punto de inflexión positivo, tal vez para el momento en el que la historia de José estaba transcurriendo. No era un punto de inflexión positivo, era algo negativo. Pero les aseguro que José jamás pudo olvidar ese momento crucial en su vida. Esa noche pasó todo ese tiempo, ¿verdad?, en un pozo sin agua, herido, golpeado, mientras escuchaba a sus hermanos planear su muerte. Punto de inflexión fue lo que experimentó Yefté en el momento exacto en que sus hermanos lo echaron de la casa paterna porque era hijo de una prostituta. Durante todo el tiempo en que su padre vivía, la Biblia dice que Yefté estaba en casa de su padre. Su padre era la persona más prominente de la región. De hecho, la región tomaba el nombre de su padre porque era
considerado uno de los hombres más ricos en ese tiempo. Toda la región de Galaad tomaba el nombre de Galaad, el padre de Jefté. El único dilema era que Jefté era hijo de una prostituta. Y el día exacto, el mismo día en que su padre murió y sus hermanos reclamaron herencia, dice la Escritura que sus hermanos los echaron de la casa. Y dice Jueces capítulo 11, versículo 1 al 2, Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad, era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. Y la esposa de Galaad tuvo varios hijos, y cuando esos medio hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestros padres, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Entonces, esto es un punto de inflexión. Un día vives en la casa de tu padre, un día estás feliz porque tu padre está con vida, y al otro día tu padre muere y ahora tus hermanos están en control de la situación y tus hermanos, hijos de la esposa, ¿verdad?, se levantan en tu contra y te dicen, tú no vas a recibir ninguna herencia. Eso es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ese día la historia de Jefté cambió para siempre. Ese día Jefté sintió lo que es estar solo. Hasta ese momento, la única razón por la que Jefté vivía en casa de su padre era por su padre. Pero ahora, debido a lo que estaba pasando, debido a la muerte de su papá, ahora ya no estaba protegido. Murió y ahora te echan como un perro de casa. Diga conmigo, punto de inflexión. Punto de inflexión también fue lo que le sucedió a Noemí. Un día, ella y su esposo, sus dos hijos, se mudan a un país extranjero porque en su tierra Belén había hambre. Y en Ruth, capítulo 1, versículo 3, versículo 5, dice, tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Diga conmigo, quedó sola con sus dos hijos. Y el versículo 4 dice, y ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión y entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. ¿A qué mujer no le cambia la vida si se le muere el esposo y los dos hijos? Y todas estas implicaciones negativas fueron puntos de inflexión. Tanto así, esto fue algo que cambió la historia de Noemí para siempre, que decidió cambiarse el nombre. En lugar de llamarse Noemí, que significa dulzura, bienaventurada, ella decidió que a partir de la muerte de sus dos hijos se llamaría Mara, que significa amargura. Algunos sufren un punto de inflexión desde niños, un abuso sexual, el divorcio de los padres, una mudanza forzada, la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad incurable, la pérdida de un trabajo, ¿verdad?, la traición, la infidelidad. Estas cosas son puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la vida a uno le cambia para siempre. Lo mismo le pasó a Mefiboset. En 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Diga conmigo, lisiado de niño. Y cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Y al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Mefiboset creció para convertirse, por causa de esa caída, en un hombre lisiado por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque se suponía que la que debía cuidarlo lo dejó caer a los 5 años y esa caída le cambió la vida para siempre. Y tal vez muchos de los que me están escuchando hoy, ahí en transmisión, aquí en vivo, fueron lisiados mental, emocional o espiritualmente desde pequeños por un evento que cambió de dirección sus vidas. Tal vez la persona que debió cuidarte te dejó caer y por eso has sufrido demasiado. Tal vez no has tenido la mejor historia, pero yo creo que a partir de hoy el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida en el nombre de Jesús. Lo interesante de la historia es que Mefiboset creció y la Escritura dice que debido a este punto de inflexión completamente descendente, él empezó a vivir en una tierra llamada Lodebar. Y el significado bíblico de Lodebar es dolor,
miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Y estamos hablando de un chico con sangre noble, era nieto del rey Saúl, ¿verdad? Hijo del heredero al trono, pero ahora vivía en un lugar donde solo se expresaba dolor, donde solo se expresaba miseria y oscuridad, en un lugar tan miserable que solo las personas que se consideraban indignas y sin esperanza alguna vivían allí. Pero ¿por qué un hombre de sangre noble, un príncipe de nacimiento, termina en un lugar así? Por una niñez traumada, por un evento que lo cambió todo. Y yo estoy seguro de que mucha gente hoy está así. Hay gente que no está hoy como le hubiera gustado estar, pero la vida suele ser dura. Y suelen pasarnos situaciones que nosotros no podemos controlar, que tienen el poder de alterar para siempre nuestro destino. Puntos de inflexión completamente descendentes que si uno no sabe surfear esos problemas, lo destinan a una vida de dolor, de tristeza, de soledad, de miseria. Lamentablemente mucha gente hoy vive en Lodebar porque algo pasó en su vida que cambió su historia para siempre. Y tal vez muchos de los que me están escuchando hoy actualmente estén allí porque algo cambió tu vida y de pronto por fuera lo disimulas bien, pero por dentro vives en Lodebar. ¿Por qué? Porque hay dolor en ti, hay tristeza en ti, hay oscuridad en ti, hay soledad en ti. Geográficamente la tierra de Lodebar era severamente árida. Por tanto, era literalmente impensable que se dieran los frutos, que se pudieran criar animales. Era literalmente un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad. La única forma en la que se podía comer en Lodebar era por la generosidad de las personas que vivían alrededor. Vivían los marginados, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes. Incluso algunos consideran que Lodebar era una de las famosas ciudades de refugio donde huían los que cometían suicidio para que nadie los matara, para que nadie cobrara justicia. Porque el lugar era tan deplorable que podías huir sin problema. Allá no llegaba ni la justicia. Y en ese lugar desesperanzador, donde se creía que ni la palabra de Dios llegaba, allí vivía Mefiboset, un hombre cuyo abuelo había sido un rey, cuyo padre había sido un príncipe, viviendo como mendigo por causa de las circunstancias y situaciones que le cambiaron la vida para siempre. Esos son puntos de inflexión. ¿Por qué son puntos de inflexión? Porque a partir de allí la vida te cambia. Pero la mayoría de nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra historia puntos de inflexión descendentes, es decir, situaciones que partieron nuestra vida en dos, pero para mal, no para bien. Y es aquí donde entra nuestro Señor. Es aquí donde entra el devocional de este mes, es aquí donde entra todo lo que vamos a estudiar, porque el Señor te trajo a esta iglesia a cambiar tu historia. Hay una sola razón por la que Dios te trajo aquí, te sentó en esa silla, te trajo por medio de la persona que te haya traído. Él quiere cambiar la historia de tus puntos de inflexión, para que en lugar de que sean puntos de inflexión descendentes, se conviertan en puntos de inflexión ascendentes para su gloria. ¿Y cómo funciona eso? Cuando el Rey de manera sobrenatural interviene en nuestras vidas. Cuando una persona por las circunstancias de la vida está destinada a ir hacia abajo, a ir en picada, lo único que lo puede levantar, lo único que lo puede redireccionar hacia la grandeza es una intervención sobrenatural del Rey. Y nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que pasó en la vida de Mefiboset. Cierto día el rey David decidió que era el momento de mostrarle bondad a uno de los descendientes de la casa de Saúl por causa de su amor hacia Jonatán. David y Jonatán, es decir, David, el rey David y el padre de Mefiboset habían hecho un
Un pacto en el que se prometían juntos que iban a ser de bendición el uno para el otro. Un pacto que trascendía incluso hasta las siguientes generaciones. Un día Jonatán lo tomó y le dijo: yo sé que el reino va a pasar a ti, porque el Señor ya ha sido muy claro en su voluntad, y yo voy a ser el segundo. Y ambos se juraron que iban a protegerse el uno con el otro. Y cuando David ya estaba en el trono, con la promesa de Dios cumplida, él decidió: ¿qué puedo hacer por la familia de Saúl? ¿Qué puedo hacer por la familia de mi amigo Jonatán, quien en un solo día, junto con sus dos hermanos y el rey Saúl, habían muerto por causa del pecado de Saúl? Y entonces alguien se acercó y le dijo: nosotros sabemos que hay un hijo de Jonatán, tu amigo, que es lisiado de ambos pies y que vive en Lodebar. Y el rey David sintió tanta compasión por él que envió mensajeros por él. Y siempre me ha gustado imaginarme esa escena, porque tú te imaginas en un lugar donde las buenas noticias no llegan y se parquea el carruaje real. Yo me imagino los mensajeros bien vestidos y esos mensajeros directo del palacio del rey, preguntando con nombre propio: ¿dónde está Mefiboset? Eso es un punto de inflexión ascendente. Eso es cuando la gracia de Dios interrumpe el ciclo natural de tu vida descendente y de repente, por el poder del Señor, Él detiene lo que era caída, inercia, lo que era cuesta abajo, y dice: ¿sabes qué? No lo mereces, tu pecado te ha traído hasta aquí, pero por mi gracia, a partir de hoy, te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en la vida de todos los que me están escuchando en esta noche. La gracia de Dios va a venir sobre ti y te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Yo pensé que alguien iba a darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Vamos, dígale al que está a su lado: este mes te vas a levantar. Dígale de nuevo, dígale: este mes te vas a levantar. A Mefiboset lo levantó las palabras del rey David, pero a nosotros nos levantan las palabras del Rey de Reyes y del Señor de Señores, aleluya, de Cristo el Mesías. Cuando Mefiboset llegó, yo me imagino que llegó arrastrándose porque era lisiado de ambos pies, y el rey le dice en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 7 al 8, dice: no tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Y Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Miren lo que logra vivir en Lodebar. Cambia tu identidad para siempre. Él ya se consideraba un perro muerto. Pero cuando el rey lo mandó a llamar, su historia a partir de ese momento empezó a ascender. Yo sé lo que sucede cuando alguien tiene un encuentro genuino con el Señor. Yo sé lo que sucede cuando alguien tiene un encuentro genuino con la gracia de Dios. Yo sé lo que sucede cuando alguien tiene de verdad un encuentro genuino con el poder de Dios. En ese instante, en ese poderoso instante, la vida de cualquier persona puede ser distinta. El rey veía a un príncipe delante de sus ojos, pero Mefiboset se veía a sí mismo como un perro muerto. Sin embargo, el rey lo miró y le dijo: sabes, no tengas miedo, porque a partir de hoy comerás en mi mesa. Y yo quiero creer con todo mi corazón que a partir de hoy, 1 de mayo, vas a experimentar un punto de inflexión ascendente en tu vida. Tu historia por primera vez se va a dividir en dos, pero ya no para mal, sino para bien, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Vamos, necesito saber si alguien lo cree en esta hora. Toca al que está a su lado y dígale: esa palabra es para mí, en el nombre del Señor. Amados, ninguna historia en la Biblia en la que el Señor intervino terminó para mal. José,
El que había sido vendido como esclavo terminó siendo gobernador de Egipto. Noemí volvió a sonreír porque el Señor le dio nietos a través de su nuera Ruth. Y no cualquier nietos, los nietos de Ruth fueron nada más y nada menos que el rey David. A Yefté, sus hermanos le pidieron que volviera, incluso le pidieron que fuera el rey de toda la tribu. No importa lo que haya sufrido ahora, importa lo que Dios hará después. Importa lo que el Señor ha reservado para nuestro destino. Mientras leía todas estas historias, me imaginaba lo que el rechazo había hecho en el corazón de todas estas personas. Pero últimamente el Señor me ha estado enseñando algo poderoso sobre el rechazo. Y el rechazo lo hemos malinterpretado y el enemigo ha sido experto en, de alguna manera, cegar nuestras mentes y nuestros corazones para ver el rechazo de la manera incorrecta. Cuando yo solamente veo el rechazo desde el punto de vista negativo, de todo lo que he sufrido, de la traición que he sufrido, de los golpes que he pasado en la vida, de las infidelidades, de las amistades que un día dicen estar y luego no están, de todos los lugares en donde salí a patadas porque no me querían allí. Saben, el Señor me ha mostrado últimamente mientras he estado estudiando esto, en todos los puntos de inflexión descendentes que mencioné, el rechazo tuvo un papel importante. Porque el rechazo a los ojos de Dios no es una herida. El rechazo a los ojos de Dios es protección. Si los hermanos de José no lo rechazan, no se cumple el propósito divino que el Señor tenía para él. Si los hermanos de David no lo rechazan, no se cumple el propósito divino que Dios tenía para él. A veces tenemos que aprender a ver en la historia de nuestra vida el lente con el que Dios ve precisamente esa historia que nos ha dado. Rechazo es protección ante los ojos de Dios, porque Dios sabe lo que ha puesto en ti. Él sabe la grandeza que ha depositado en ti. Así que permite el rechazo de otros para que no te encasilles en un lugar en donde tus habilidades, tus capacidades y tus talentos nunca se van a desarrollar. Por eso es que a veces Dios tiene que usar a la gente para que nos echen, para que nos saquen de donde estamos, porque hay tanta grandeza en nosotros que si nos quedamos ahí no van a poder surgir ni se van a volver a levantar. ¿Saben qué desarrolló ese día que sus hermanos echaron a Yefté? Yefté se volvió un mercenario, se volvió un hombre temido militarmente. Pocos años después ya lideraba un ejército de hombres valientes que estaban dispuestos a hacer lo que sea con él, eran temidos. Durante toda esa región todo el mundo sabía el estratega militar que era Yefté. Y en un momento dice que unos enemigos se reunieron para atacar a Galat y adivinen a quién les tocó llamar. Si Yefté se hubiera quedado en casa como niño mimado, si no hubiera muerto su padre, él nunca hubiera desarrollado el líder militar que tenía por dentro. Así que el rechazo hizo lo suyo, lo sacó de su lugar para que se pudiera formar lo que Dios tenía en medio de ellos. La gente toma la decisión de odiar el lugar de donde lo rechazaron y empieza a maldecir y empieza a decir cosas, pero el rechazo ante los ojos de Dios es protección. Dios te estaba protegiendo de que tu destino no se cumpliera. Por eso te sacó de donde te sacó, por eso te pasó lo que te pasó. Por eso estás aquí, para que pudieras tener un encuentro con el Señor y de esa manera se diera el punto de inflexión que cambiaría tu historia para siempre. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, en la Reina Valera, dice: mas la senda de los justos es como la luz de ¿qué? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. La voluntad del Señor para nosotros es que nuestra vida vaya de aumento en aumento. La voluntad de Dios para ti es que tu vida, en lugar de ir en picada, tome un nuevo giro y vaya en forma ascendente. Y yo quiero creer que ese es exactamente lo que va a pasar hoy aquí y lo que va a pasar hoy en tu vida. ¿Alguien puede creer que eso puede pasar? ¿Alguien tiene la fe de que hoy puede ser un punto de inflexión ascendente en tu vida? Hay dos maneras en que un punto de inflexión ascendente
puede venir a nuestra vida. Uno es por la intervención sobrenatural de Dios. Y yo hoy quiero invitar al Espíritu Santo para que venga a este lugar y pueda quebrantar lo que tenga que quebrantar en nuestra vida. Te saque de lo de bar y te siente en la mesa del Rey. Pero la segunda forma, y es la que te enseño en el devocional, es que cuando estamos en Cristo, Dios nos da la capacidad de provocar puntos de inflexión ascendentes. Pastor, ¿qué significa eso? Que cuando uno está en Cristo, tiene la autoridad para salir del lugar de donde está e ir a donde el Señor quiere que vayamos. Una persona sin Cristo no podría hacerlo, porque para hacer eso tiene uno que ir en contra de la matriz, en contra de su propia historia, y eso es difícil. Muy poca gente logra reescribir su propia historia. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno recibe la gracia de Dios y el poder de Dios, uno puede provocar a sí mismo, con ciertas decisiones, con ciertos hábitos, puntos de inflexión ascendente. Y de esa manera lograr reescribir tu propia historia, para bien de tuyo, por supuesto, pero también para bien de tus generaciones. Lo voy a enseñar en estas series, pero lo más increíble que he aprendido en la Biblia es que yo puedo reeditar incluso mis genes espirituales. Pastor, ¿qué significa eso? Todos tienen genes físicos y naturales aquí, pero los más peligrosos son los genes espirituales. Miren, la miseria se hereda, la pobreza se hereda, y no te estoy hablando en términos económicos, te estoy hablando en los peores términos mentales. La mala suerte en los negocios se hereda. La mala suerte en las relaciones se hereda. Y es por eso que usted ve que en una familia la abuela se divorció, la mamá se divorció y ahora la hija se está divorciando. Las maldiciones nos visitan. Y lo más interesante que yo aprendí en Cristo es que yo puedo decidir la vida que yo quiero tener en Él. Literalmente, tomando los genes que nunca me sirven y nunca me van a servir, y decidir los genes que Dios quiere que yo tenga espirituales. Usted puede hacer eso en Cristo Jesús. Se lo vamos a enseñar en esta serie. Porque usted no puede aceptar repetir la misma historia. El fracaso más grande que una persona puede tener es darle a los hijos la vida que ellos tuvieron. Y hay gente que está fracasando porque le están dando una vida peor de la que ellos tuvieron a sus hijos. Ese es el fracaso más grande, que usted no pueda legarle a sus hijos todo lo que Dios quiere para usted y para su generación. Las maldiciones visitan a los padres en la tercera y cuarta generación cuando los padres desobedecen a Dios. Pero el favor de Dios se hereda hasta 1000 generaciones. Si usted tuvo problemas en su área sexual, sus hijos no deberían heredar eso. Si usted fue pobre, sus hijos no deberían heredar eso. Si usted fue espiritualmente hablando un perezoso o tibio, sus hijos no deberían heredar eso. Pero créame que en la historia de nuestra vida, nuestros puntos de inflexión afectan a nuestra familia, afectan a nuestra descendencia, afectan a nuestro entorno. De la misma manera que esa mujer dejó caer a este niño y lo lició para toda la vida. Hay padres aquí que dejan caer a sus hijos y los paralizan para toda la vida. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Hay parálisis aquí que, a menos que no tengan un encuentro con la palabra y con el Señor, no se van a ir. Y ustedes necesitan ser libres para que puedan alcanzar el destino glorioso que el Señor tiene para ustedes. En el Salmo 73, 24 dice: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Cuántos creen que el Señor es quien nos conduce a un destino glorioso? Tu destino no tiene por qué estar de alguna manera sujeto a todas las locuras que has vivido y experimentado en la vida. Tu destino puede ser diferente, pero si te dejas guiar por el consejo de Dios. Si el consejo de Dios te guía, lo que viene a continuación es una gran bendición para ti. Amados, yo cambié mis genes.
Todos los cambié. Y cuando veo que hay alguno por ahí, me hago reingeniería genética espiritual. Yo no puedo heredar de otras personas lo malo que tuvieron. Ni de mis padres, ni de mis líderes, ni de nadie. Porque yo estoy en Cristo. Y el que está en Cristo está completo en Él. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Qué pasa si usted no hace reingeniería espiritual en su vida? Por mucho que se esfuerce, va a compartir el destino de quien lo crió. Pero no queremos eso. No queremos eso, por eso queremos aprender. Como yo les decía, pónganse de pie por favor, como yo les decía, creo que fue el domingo, este devocional fue parido, realmente me costó. Yo creo que va a bendecir a muchos. Porque hay mucha gente que va a abrir los ojos y va a entender que en el nombre de Cristo, reconfigurando sus hábitos, puede provocar puntos de inflexión ascendente en sus vidas. Cosas tan fáciles que enseña la palabra, pero que obviamos porque no nos las enseñaron en casa. Usted de pronto no es consciente de esto, pero el 90% de lo que usted hace se lo enseñaron en casa. Lo hace en modo automático. Por eso que la gente exitosa viene de hogares exitosos. Las probabilidades de que un gran futbolista venga de una familia futbolista son grandes. Un músico viene de familias músicas, son grandes. Los contextos nos levantan y nos crían y nos programan. Lamentablemente, cuando siempre nos han programado para cierto tipo de vida, el desconectarme de ese piloto automático es una de las cosas que los científicos dicen que es más difícil. Solo 1 entre 1.000.000 logra entender, yo no debo estar así. Y empieza literalmente a batallar con lo que la vida lo ha programado. Pero tú estás en Cristo. Tú eres 1 en 1.000.000.000. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Lo he dicho 1.000.000 de veces, lo vuelvo a repetir. Tú no te hiciste cristiano para estar en las mismas. Dios no te atrajo a su presencia para dejarte igual. Preocúpate con el tiempo que llevas de conocer a Dios y las cosas iguales. Tú no deberías estar así. Tú deberías, desde el momento en que recibiste a Cristo en tu corazón, experimentar un punto de inflexión ascendente. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer. El punto de inflexión más increíble que ha sufrido la raza humana la hizo nuestro Señor Jesucristo. Es tan impresionante ese punto de inflexión que literalmente se dividió la historia en dos: antes y después de Cristo. Todo ateo, cualquier catedrático o académico en el mundo, cuando mencione un dato histórico, debe decir siglo I antes de Cristo o siglo IV después de Cristo. Yo no creo en Cristo, pero tienen que decirlo, porque ese personaje en la historia humana fue tan trascendental que él vino a dividir la historia de la humanidad en dos. Pero como explico en el devocional, Cristo no solo vino a dividir la historia en dos, vino a dividir tu historia en dos. Si Cristo viene a tu vida, lo primero que tiene que pasar es un cambio. Esa es una realidad, amados. Es un cambio, es un antes y un después. Lo mejor que Dios hace es eso. Por eso no puedes seguir en lo mismo. Tu matrimonio no puede seguir en lo mismo. Tu familia no puede seguir en lo mismo. Tu empresa no puede seguir en lo mismo. Tu vida espiritual no puede seguir en lo mismo. Tus emociones no pueden seguir en lo mismo. Tu sexualidad no puede seguir en lo mismo. Tú tienes que cambiar. Cristo vino para darte el punto de inflexión más determinante y trascendental en tu vida. Un punto de inflexión tan poderoso que algún día tus hijos te lo agradezcan. Cada vez que yo puedo
abrazo a mi madre y le digo gracias por aceptar a Cristo en tu corazón y por llevarme a rastra a la iglesia cuando yo no quería, porque eso cambió mi vida para siempre. Eso me ha hecho el esposo que soy hoy. Eso me ha hecho el padre que soy hoy. Eso me ha hecho el pastor que soy hoy. Y yo estoy seguro que un día mis hijas me van a agradecer lo mismo, porque hay un punto de inflexión tan poderoso que tiene el poder de trascender hasta tus generaciones. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche aquí, pero algo va a pasar en tu historia en este mes. Algo va a pasar en tu historia en esta noche si tú lo crees por el poder de la palabra. Nada se va a quedar. Yo pensé que alguien iba a gritar amén aquí. Vamos, tocarle al lado y dígale, nada se tiene que quedar igual. Vamos, tóquelo, dígale, nada se tiene que quedar igual. Vamos, dígalo, nada se tiene que quedar igual. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Yo quisiera en este mes despertar tu conciencia. Tú no debes tratar a tu esposo como tu mamá trató al suyo. Tú no debes tratar a tu esposa como tu papá trató a la suya. Tú no puedes tratar a tus hijos como tus padres te trataron a ti. Tú no puedes enfrentar la vida como tus padres te enseñaron a enfrentarla. Porque entonces estarías repitiendo la misma historia. Y Cristo llegó a tu vida a reescribir tu historia. Hay grandeza en tu interior. Voy a repetir eso, hay grandeza en tu interior. Pastor, es que mi familia nunca tuvo un buen matrimonio. Tú lo vas a tener en el nombre de Jesús. Tal vez tus padres eran los que limpiaban el puente, pero tú eres quien vas a construir el puente para tus hijos. Amados, tu mamá era la que hacía el aseo en el hotel. Tú vas a ser dueño del hotel por el poder de la palabra. Si tú no aprendes a ver la vida de una manera distinta, nunca te vas a convertir en el hombre y en la mujer que el Señor quiere que tú seas. ¿Quieren que les dé un dato? Diga, pastor, démelo. No, pero al mismo tiempo no lo suelto. 1, 2 y 3. No todos se van a salvar. Diga a la cuenta de 3, diga, explíqueme eso, pastor. 1, 2 y 3. La Biblia dice que hay un número de gentiles que ha de salvarse. No lo sabemos nosotros, pero lo sabe el Padre. Y cuando ese número de gentiles salvos se complete e Israel sea salvo, Cristo viene por nosotros. Pastor, ¿usted por qué me dice eso? Porque ser cristiano es un privilegio. Tener a Cristo es un privilegio. Y desde el momento en que yo entendí que los árboles que el Señor planta están bien cuidados y están en la mano del Padre, yo no voy a desperdiciar ser uno de los escogidos del Padre. ¿Cómo es posible que todos no se van a salvar? Dios me escogió para que yo me salvara. Dios me escogió para que pusiera su nombre en mí, su Espíritu Santo en mí. Y uno que no tiene al Padre va a vivir mejor que... No lo acepto. Yo no acepto eso. Tú tienes a Cristo y le trabajas a alguien que no lo tiene. Cuando la Biblia claramente dice, y te haré cabeza y no cola, estarás por encima. No están listos todavía para esa conversación. Tú estás en Cristo. Es que por eso digo, si la gente entendiera lo que significa estar en Cristo, otra cosa fuera. Pero tú eres privilegiado. Hay gente que no se va a salvar, por mucho que quiera intentarlo, no lo va a hacer. Porque dicen, el día de la salvación te escogí. Te escogí, el Señor fue el que nos escogió. Tú eres el que a veces te las pica de súper cristiano, pero tú no tuvieras un ápice de fe si el Padre no te lo hubiera permitido. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Tú no estás aquí porque eres un buen cristiano, estás aquí porque eres un hijo de Dios y el que te agarró fue Él. Por eso no te estás espelocando en las bananeras, ¿cómo que en la pilonera? No, de verdad. Tú estás aquí más por iniciativa de Dios que tuya. Si eso es cierto, ¿tú crees que el Padre quiere verte como estás ahora? Murió por ti, resucitó por ti, te dio su espíritu para que estés igual de limpio.
para que te muera como todo el mundo se muere, para que vivas en derrota. No, por favor, no. Pero el problema es que venimos a Cristo con una mentalidad del mundo. Venimos a Cristo con una mentalidad heredada de nuestros padres. Con razón Pedro dijo, porque Cristo los rescató de la vida vacía que heredaron de sus padres. La vida vacía que heredamos de ellos. Pero es que me hubiera sido más fácil, pastor, si mi mamá hubiera tenido un buen hogar, yo hubiera aprendido. Sí, ella no lo tuvo, pero tú estás en Cristo. Tú tienes que aprender a reorganizar tus genes y a decir, mi mamá nunca besó a mi esposo, yo lo voy a besar. Mi papá nunca fue un romántico, pero yo voy a ser un romántico. Mi papá nunca fue fiel, yo voy a ser fiel. Mi mamá siempre se endeudaba. Dios mío, tenía 10 pagos diarios, puro tuntún. Llegaban a la casa, tuntún, ¿quién es el tuntún? En la mañana, en la tarde, por todos lados se metía. Yo no voy a heredar eso. Aunque usted no lo crea, usted lo lleva en la sangre, porque es lo que usted vio. Es lo que usted escuchó. Usted está programado subconscientemente para repetir la misma historia de donde se crió. Y si usted no es consciente de eso y dice, yo no quiero ese momento en picada, yo no lo quiero en mi vida. Yo quiero es algo que me levante en el nombre de Cristo. La Biblia dice que Cristo descendió, pero también ascendió. Y la razón por la que descendió fue para darte la victoria. Pero no se quedó abajo. Ascendió y se sentó en el trono al lado de la derecha del Padre para darte la victoria que tú necesitas. Cristo descendió y ascendió para darle dones a los hombres. Tú no tienes por qué seguir igual. Estoy predicando en esta noche. Tú no tienes por qué seguir igual. Niégate a salir igual. Usted no puede repetir la misma historia. Ay, a mi pobre mamá le pasó eso. Con el respeto de tu mamá, eso fue ella. Pero a ti te va a llegar la bendición. Tú vas a heredar bendición. Tú vas a ser llamado a la mesa del rey. Tú eres alguien que grite aquí. Yo no sé si alguien tiene que gritar aquí. Alguien que me dé un grito de júbilo en esta hora. Vamos, vamos, vamos. Algo va a pasar en esta noche. Alguien que siga alabando. Alguien que siga gritando. Alguien que siga aplaudiendo. Algo se está rompiendo en esta noche aquí mientras levanta las manos. Vamos, aplaude, 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 aplaude. Algo está pasando en esta noche. Vamos, vamos, vamos. Celebra lo que el Padre va a hacer. Celebra el rompimiento que va a suceder en esta hora. Tú no puedes aceptar lo mismo que has vivido toda tu vida. Toca al de al lado y dígale, no, Señor. ¿Entonces para qué llegó Cristo? ¿Para tenerlo de lujo? Cristo llegó a tu vida a hacer la diferencia. Cristo llegó a tu vida a hacer la diferencia. Cristo llegó a tu vida a cambiarlo todo. Perdóname que te lo diga, pero es la realidad. Si Cristo llegó a tu vida y no has cambiado, no sé qué Cristo has recibido. Porque el Cristo que yo conozco, el que dividió la historia en dos, divide la historia del que sea. Cambia la historia del que sea. Escucha lo que te digo hoy de parte del Señor. Tal vez tú estás viendo el contexto en donde te están criando y lo ves así. Pero aprende a mirar con los ojos del Espíritu y di, hoy estoy durmiendo en una cama con un poco de tabla que se cae. Pero un día... Hoy el abanico ese que tiene... ¿Cómo que se llama la enfermedad esa que la gente tiembla todo el tiempo? Tiene un espíritu chocarrero, el desgraciado abanico ese. Y lo prendes aquí. Y cuando son las 2 de la mañana, él está echando a la pared. Y tú te levantas con todo esto sudado así. Tú dices, ¿qué está pasando? Tú le has puesto libro al abanico. Le has puesto zapato al abanico para que no se doble el abanico. Pero ¿sabes qué te dice? Tú estás así, pero tus hijos van a dormir en aire con paneles solares porque Afinia ni te va a cobrar. Amados, ustedes me dirán, pastor, ¿cómo usted interpreta la escritura así? Yo interpreto el sacrificio de Cristo como lo más valioso del mundo. Él me dio su vida para que yo la viva en abundancia, para que yo la viva en autoridad,
Entonces yo voy a pecar igual que pecaron mis padres. ¿Cómo? Pastor, mi mamá a esta hora, usted la viera, era la reina de las piloneras. Eso tenía un swing, pastor. Ella me dice que de chiquita me llevaba, pastor. Eso era ella. Que usted no sabe, pastor, en mi familia, todos en mi familia somos festivaleros. Entonces tú estás en Cristo para seguir la misma historia. Es que en mi familia todos perdieron sus matrimonios, todos perdieron sus hogares, todos perdieron la casa. Ahí tú estás en Cristo para lo mismo. Tú no estás en Cristo para lo mismo. Voy a decir eso otra vez. Tú no estás en Cristo para lo mismo. No me estás entendiendo. Te estoy diciendo que tú no estás en Cristo para lo mismo. No me estás entendiendo. Te estoy diciendo que tú no estás en Cristo para lo mismo. Cristo vino a tu vida para cambiarla y le estoy profetizando a alguien. Algo va a pasar en este mes. Bendito sea el Padre. Algo va a pasar en este mes. Alguien tiene que gritar en esta hora. Alguien tiene que dar un grito de júbilo. Oh, le va setare. Alguien tiene que decir: en mi familia algo va a pasar. Vamos, en mi realidad algo va a pasar. Alguien tiene que decir: no puedo seguir en lo mismo. Alguien tiene que decir: tengo que sufrir un cambio. Oh, yo no voy a sufrir lo que ellos sufrieron. Yo no voy a pasar lo que ellos pasaron. Yo me levanto para ser el hombre que Dios quiere que sea, para ser la mujer que Dios quiere que sea. Ellos estuvieron así, pero yo voy a estar aquí. Ellos estuvieron abajo, pero yo voy a estar arriba. Ellos fueron cola, pero yo voy a ser cabeza. Ellos estuvieron arrendados, pero yo voy a tener casa propia, aleluya. Yo voy a tener la bendición. Ellos pelearon con Dios, yo soy amigo de Dios. Ellos huyeron de su propósito, yo estoy en camino a mi destino glorioso. Ellos eligieron el infierno, yo decidí el cielo, aleluya. Alguien tiene que decir en esta hora: Cristo vino a dar un punto de inflexión en mi vida. Vamos. Aleluya. Sé que solo tú lo harás. Levanta tu mano.